¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en en estas nuevas secciones que está lanzando Dog Hunter TV para todos ustedes. Y bueno, pues hoy de nueva cuenta tenemos a nuestro director general, el médico veterinario Fidel León. Fidel, muy buenas tardes. Gracias por estar con Gracias nosotros. a ti, Carlos, por invitarnos nuevamente a esta sección. Pues no, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Esta nueva sección de Platiquemos y Platiquemos de de medicina. medicina y vamos a abordar temas muy puntuales de lo que usted quiere saber. Si tiene algún tema que proponernos, pues con todo gusto a nuestras redes sociales de Dot Hunter o vía correo electrónico para que nos proponga el tema y los doctores puedan pues prepararlo y darles a ustedes la información concreta, ¿no? Es correcto. Esperamos que este espacio podamos nosotros trabajar con ustedes o más bien platicarles precisamente, platicar de medicina, tal cual el nombre lo dice, platiquemos de medicina. La medicina no creo que tenga que ser restrictiva para las personas, ¿no? Tiene que ser de una manera digerible y entendible para que la gente sepa qué está pasando con su mascota y por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera sus mascotas podrán ser más sanas y ellos estar seguros de lo que están haciendo y que lo están haciendo de la manera correcta. Así es, y sobre todo, Fiel, pues hablar en un lenguaje que todos podamos entender, un lenguaje sencillo para que pues los tutores de las mascotas podamos entender. No todos somos médicos, a veces los términos también se nos complican un poquito, pero bueno, aquí vamos a hacerlo lo más digerible posible. Y precisamente el día de hoy en Platiquemos de Medicina Veterinaria, pues vamos a hablar de la osteoartritis en los perros y gatos. ¿A En ambos perros les y da? gatos, es correcto. En perros y gatos. Primero tenemos que definir qué es una enfermedad crónica y qué es degenerativa. ¿Qué quiere decir? Crónica, que tiene mucho tiempo. En el momento en el que empiezan los síntomas, quiere decir que el perrito tenía ya tiempo enfermo, o el perro o el gato, ¿no? Tenía mucho tiempo atrás que esta enfermedad se venía dando, ¿sí? Normalmente la presentación en términos generales son en perritos geriatras, gerontes o de edad adulta, edad avanzada, ¿no? 5, 6 años hacia arriba. Entre 7 años, 8 años es cuando es mucho más notorio. Y es característico porque normalmente el propietario dice, mi perrito ya no se mueve. Ah, es que es viejito. Ya le cuesta trabajo. Está viejito. Mm. Entonces hay una relación muy grande, pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre que no se pueda mover por la edad, por la dificultad de la edad, y otra es porque tenga dolor, porque esta enfermedad es muy dolorosa. Eh, para todas las razas de perros es igual. Hablas de 7 años en adelante, pero hay razas que pudieran presentarla más tarde o más temprana edad. Sí, sobre todo, por ¿Es ejemplo, algo genético, perdón? sí, sí hay características genéticas, aunque hay otras cuestiones que pueden hacer que este proceso se adelante, ¿no? Podemos decir que perros gigantes, San Bernardo, Gran Danés, ese tipo de perros pesados, tienden a sufrir de este tipo de enfermedad a edades muy tempranas, ¿no? Considerando que Ok. su desarrollo es diferente. Su crecimiento es muy acelerado en un principio, lo que hace que esas articulaciones y esos huesos sufran ya en una edad más avanzada, ¿no? Ok. También hay condiciones que pueden hacer que esto varíe, ¿no? Hablamos una parte en la parte de la raza o en la parte genética, pero también hay ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tu mascota sufrió un accidente y tuvo una fractura al año de edad. La rodilla, el codo, ¿sí? Esa fractura llevó a una cirugía, llevó a un proceso inflamatorio, llevó a la colocación de algún vendaje, a la colocación de alguna placa, de algunos clavos. Bueno, todo eso, ¿sí? La ruptura de un ligamento, todo eso lleva a cambios que se van a dar en las articulaciones cercanas de donde hubo esa lesión y ya hay una predisposición, solo por ese hecho, ya nada que ver con la genética, sino por ese hecho en particular, ya hay una predisposición a que esa mascota sufra o va a sufrir una osteoartritis más en una Temprano. edad más temprana que otros, ¿no? ¿La alimentación influye? Sí, claro. Entre mejor la alimentación, menos la posibilidad. El cuerpo se nutre más y entonces hay una mejor forma, una mejor manera en la que el cuerpo desarrolla y la presentación de la enfermedad puede darse en un momento más lejano.
si tiene una mala alimentación y esa mala alimentación, además de la desnutrición, genera obesidad, como en nosotros, obviamente, pues esa obesidad sobrecarga el peso de las articulaciones y hay un mayor desgaste. Por lo tanto, la osteoartrosis se presenta todavía más temprana. Los primeros síntomas, mucho antes de que tengamos que llegar a una radiografía o una resonancia o una tomografía, básicamente son por movilidad. El paciente camina distinto que como caminaba, empieza a tener actividades o deja de hacer actividades que antes hacía. El clásico perrito que antes brincaba a la cama y hoy ya no brinca, que subía las escaleras corriendo y hoy ya lo piensa o ya las sube caminando, ¿sí? El cambio de posición al caminar, los perros y los gatos caminan en 4 patitas. ¿Sí? Hay perritos que de repente vemos como que baila en la parte trasera, ¿sí? Como si se va bamboleando, ¿okay? No es porque vaya bailando realmente, sino es porque el peso lo mandan a la parte delantera, las patitas delanteras, y las traseras solo van acompañando el cuerpo. ¿Sí? Entonces ese perrito redistribuyen su peso. Redistribuye, ¿no? Modifica la estructura. El perrito o la mascota que camina en 4 patas está hecha para más o menos equilibrarse de la siguiente manera: el 70% de su cuerpo en la parte de atrás y el 30% en la parte de adelante. 15-15 en cada pierna, 35-35. ¿Sí? Cuando hay una osteoartritis que normalmente se ve en la parte de las caderas, las rodillas, obviamente también en los codos, pero la de mayor presentación es en el tren posterior, o sea, en la parte de las piernas, ¿sí? Lo que hacen es trasladan todo el peso hacia adelante. Entonces modifican y en lugar de cargar el 30, ahora cargan el 70 aquí. ¿Sí? Son perritos que los vamos a ir viendo poco a poco cómo se ponen de pecho ancho, piernas fuertes, pero las piernitas, o sea, las patas delanteras y las patitas traseras son delgadas, ¿sí? Se vuelven delgaditas, los tocamos y hay poco músculo. Se da un proceso de degeneración del músculo, ¿sí? Se llama atrofia muscular y esto quiere decir que tiene mucho tiempo. Entonces, yo creo que esos son de los primeros síntomas que vamos a ver. La siguiente etapa, pues, es cuando ya tienen una manifestación de dolor más amplia, ¿no? El perrito que está acostado y le hablas, Bobby, y le cuesta trabajo levantarse, ¿sí? Cuando empiezan a caminar lento como el trenecito, y poco a poco van moviéndose un poco más rápido, ¿no? Como si entraran en este calor, ¿no? De la actividad, que realmente eso es lo que sucede, se van acostumbrando, ¿sí? Perros que al momento de echarse, antes lo hacían con suavidad y hoy es ¡pa! Caen de golpe, porque ya les cuesta trabajo sostenerse, ¿no? Y así poco a poco van subiendo esas etapas, pero el principal síntoma, y que es algo que no se nos tiene que olvidar, que genera mucho dolor. Mucho dolor. Y ese dolor va a ir avanzando, ¿sí? En la medida que las articulaciones se vayan lastimando. Supongo que debe de haber varias alternativas cuando vas empezando o cuando ya va siendo más crónico. Ahora, al ser crónico-degenerativa, quiere decir que te va a dar sí o sí. Creo que sería solamente el tratamiento que pues, de alguna manera puedes alentar el proceso, pero continúa. La mejor manera, sí, es correcto, y la mejor manera siempre es la parte de la prevención. Yo sé primero qué tipo de raza tengo, qué mascota tengo y cuáles son las enfermedades que puede desarrollar. De acuerdo a eso, pues entonces le doy la actividad que requiere y la alimentación que necesita. Cuido el exceso de comida, la obesidad, ¿sí? Una buena nutrición. Es la primera etapa. La segunda, cuando yo empiezo a tener estas alteraciones, pues la atención médica inicial se vuelve importante. Los tratamientos pues van variando de esas etapas. Cuando ya son etapas muy avanzadas, pues el control del dolor es sumamente importante. Obvio, pues hay que considerar que en esos momentos los medicamentos también pueden generar efectos secundarios, ¿no? Problemas renales, entonces hay que cuidar. Hay medicamentos como, por ejemplo, el carprofeno, la gabapentina, que son muy buenos, que se pueden dar por periodos de tiempo un poquito más largos, pero aún así generan efectos secundarios. Ya hoy en día hay medicamentos
anticuerpos monoclonales que se inyectan una vez cada mes, por ejemplo. Sí, es una inyección mensual y el perro o la mascota, perro gato, le va bastante bien y puede vivir una vida relativamente tranquila. Están las células troncales mesenquimales, las células madre, que también se pueden aplicar en esos casos, y la verdad es que les va muy bien, y estos dos últimos medicamentos no generan ningún efecto secundario en la mascota. Consideren que todos los perritos que comiencen a presentar dificultad de movimiento, ¿sí? Disminución de actividades o cambio de actividades, dejen de hacer actividades que antes eran normal que las hacían, pues se vuelven candidatos a verificar que no estén sufriendo de una osteoartritis. Ya como un acompañamiento del diagnóstico, pues la parte confirmatoria se vuelven lo más accesible hoy en día son las radiografías, y más que ya contamos con equipos de radiografía digital, pues es muy fácil o es más sencillo poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y la confirmación y sobre todo del avance del daño que está teniendo esa articulación que estamos analizando, pues lo podemos ver con una radiografía simple, ¿no? Los periodos de tratamiento variarán de acuerdo a la respuesta del paciente. Pues tenemos que considerar que al ser una enfermedad crónica y degenerativa, prácticamente ya que tenemos un diagnóstico, el medicamento es de por vida. O espaciando o vas modificando o vas cambiando de medicamento. Okay. ¿Sí? Vas cambiando de medicamento, podemos aplicar una inyección al mes, o podemos aplicar una inyección cada 6 meses, o en el caso de las células madre, a lo mejor una inyección cada año, ¿sí? Que le permitiría al paciente tener una vida relativamente normal sin estar viviendo con tanto medicamento. Pero en un inicio, pues sí, obviamente, bueno, dependiendo de la etapa, ¿sí? Va a variar mucho eso, la cantidad de medicamento que tendremos que dar y de ajustes, no solo de medicamentos, sino de formas de vida. Forma de vida en cuanto al tipo de ejercicio, el tipo de alimentación, el tipo de actividades que vas a llevar a cabo con tu mascota en casa, ¿no? O sea, sí hay que hacer un gran cambio, no solo en el dar el medicamento, sino en todas las actividades que se tienen que relacionar. ¿Hay medicamento especial, alimento especial para este tipo de Sí, de hay alimento especial enfocado a la osteoartritis, y normalmente las marcas más reconocidas, ¿no? Como Hills, uno de ellos, tienen alimento ya adicionado con nutrientes, con estos condoprotectores y algunos otros adicionales que generan un beneficio al paciente, ¿sí? En cuanto a la nutrición se habla. Perfecto, Fidel. Pues bueno, ya lo sabe usted, aquí en Dog Hunter pues están los médicos. Solo tiene usted que hacer una cita si su perrito presenta alguno de estos síntomas que mencionaba el doctor. ¿Crepitación, Fidel? También de pronto hay crepitación en un inicio. No, normalmente la crepitación se va a dar ya un poco más avanzada. Sí. Okay. Pero esa crepitación se da porque la articulación va perdiendo la viscosidad del líquido, se vuelve menos denso, o se pierde el líquido y está el hueso sonando con hueso. Eso es una crepitación. Perfecto. Entonces, bueno, lo esperamos en Dog Hunter, ya sea Mérida, Campeche, Ticul o Xuscap. Estamos para servirle, para atenderle. Acérquese con nosotros, nuestra página www.doghunter.mx. Desde ahí usted puede pues agendar su cita con cualquiera de los médicos que tenemos pues dispuestos a ayudar. Así es, y no olviden darle like, suscribirse al canal, comentarnos qué les parecen estos temas, háganos llegar sus dudas y, ¿por qué no?, los temas sobre los que quieren platicar, ¿no? Estamos dispuestos a hacerles llegar la mayor información al respecto. Bien, pues gracias y nos vemos hasta la próxima.